la presentación de María José Fiuza. No me voy a extender en su amplio currículum, pero sí decir que cuenta con una amplia experiencia en la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas relacionados con el lenguaje, el habla y la voz en niños, adultos y personas mayores. Publicó varios libros, entre los que cabe destacar La voz y las disfonías disfuncionales, prevención y tratamiento, entre el año 2002 y después este libro fue reeditado en el 2006. En el 2005 publicó ¿Qué es el Parkinson? Guía de tratamiento para el lenguaje, el habla y la voz. Como digo, fue en el año 2005. Educación vocal, guía práctica, en el 2013. Y dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en el 2013 también. Tiene también numerosos artículos y actualmente trabaja como docente en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Formación del Profesorado del Campus de Lugo, colaborando con los proyectos a nivel nacional sobre el desarrollo del lenguaje y también sobre la escuela inclusiva. Cedo la palabra entonces a María José. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a Santiago de Compostela. Y quiero empezar agradeciendo a Joaquín el que haya contado conmigo. Yo espero que no se sienta defraudado. Espero que los demás no os durmáis y que este rato que vamos a compartir sea fructífero para todos. La verdad es que cuando Joaquín y yo nos reunimos, yo pensé, bueno, vale, ¿y yo ahora qué hago? Claro, ¿cómo voy a explicar a esta gente que sabe mucho más que yo, que vive con esta problemática cada día? Es que es muy difícil, estarse quieta, cuando uno es nervioso. ¿Qué puedo aportar yo como... ¿Así se me ve bien? Sí, gracias. ¿Qué puedo aportar yo como profesional relacionado con este mundo, como una persona implicada y preocupada por esta problemática? Así que me dije, bueno, esto es un reto más, un reto como el que vosotros encararéis cada día, y me propuse hacerle frente y salir adelante, porque no me cabe la menor duda de que la clave del éxito suele radicar en nuestra vida diaria, en el esfuerzo. Por lo tanto, estoy echando un poco de valor, como no, un poco de esfuerzo, que sí, el tiempo que te lleva a preparar una charla, hacerle frente a eso, y un poco nervioso, como siempre que hay que merecer. Bien, y quise empezar así esta charla porque soy consciente de las dificultades que tenéis cada día, algo que he visto a mis pacientes durante los 19 años que trabajé en la práctica clínica, algo que he visto hacer y algo a lo que he visto acostumbrarse a luchar. Yo supongo que no esperáis una fórmula mágica para solucionar vuestras vidas en general o este aspecto en concreto en particular. La verdad es que ni yo la tengo ni creo que nadie la tenga a día de hoy. Lo que sí, no me cabe la menor duda, es de que si ahondamos en las raíces del problema, si nos detenemos a la autoexploración, si contamos con el apoyo de otras personas que presenten esta problemática o no, saldremos adelante y miraremos al frente con una sonrisa y con ilusión. En consecuencia, yo voy a hablaros de qué es la tartamudez, de cómo se ha ido evolucionando en su estudio, de cómo se puede enfrentar uno a ella, de cómo entiendo la tartamudez en una palabra después de haber leído y después de haber trabajado con personas a lo largo del tiempo, de diferentes edades y diferentes contextos socioculturales. Y cómo no, a mí me gustaría hablar de los mitos que rodean todo esto. Y como yo soy así de despistada, ya me decido y no he empezado poniendo la diapositiva. Está bien, ¿verdad? Vale. Vamos a ver dónde puedo ampliar la pantalla. A la izquierda, abajo, hay una cosita para esto. A la izquierda, abajo, izquierda, 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 izquierda. Arriba, arriba, arriba. Ahí está mi perro. Está. Sí, ahí, aquí, ya está. Ahí. Disculpa. Bien, empezamos bien, ¿no? Sí, vamos a ir así.
¿Me dejáis con este peligro, no? Solo en peligro. Solo en peligro. Os decía que, como no, me gusta hablar de los mitos que rodean la tartamudez. Y entonces recordé estas líneas escritas por Lewis Carroll. Recordáis que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Pues era tartamudo y no pudo ser sacerdote por ser tartamudo. Y hablando de los mitos y las leyendas en torno a la tartamudez, que habéis oído hablar muchísimas veces en ellos, claro está, pues este poema me pareció que venía muy interesante. Aprender bien la gramática y nunca balbucear, escribir bien y limpiamente, y cantar con suave dulzura, tomar el té, el café no, nunca comer caramelos, comer pan con mantequilla, una vez más no tartamudear. Esto forma parte del amplio repertorio que ha habido para solucionar esta problemática y que explica muy bien los mitos y las leyendas. Porque no el café, porque no los caramelos, porque sin pan con mantequilla. Bien. Si me preguntáis, oye María, ¿y por qué no nos dices una definición de tartamudez? Pues porque mucha gente se atreve. Pero como se atribuye a Culata y Goldberg allá por el año 95, pero yo creo que lo ha dicho otra gente, en otros libros he visto otros autores, y podría haberse dicho mucho antes, o también mucho después. Si reunimos a logopedas, tendríamos 11 definiciones de tartamudez. Y esto evidentemente no atañe solo a los logopedas, yo creo que atañe a todo el mundo que se ha preocupado por esta temática. Entonces no voy a dar una definición de tartamudez, seguramente cada persona podría definirse a sí mismo de una forma distinta, ¿verdad? Tal vez no tengamos una sola definición. Si hacemos un pequeño recopilatorio histórico de las orientaciones seguidas en el estudio de la tartamudez, podría decirse que en los años 30 del siglo XX la neurofisiología fue la opción predominante. Después, alrededor de los años 40, 50, incluso 60, la psicología fue lo que predominó, y especialmente desde las teorías del conductismo. Volvió otra vez el declive, volvimos otra vez a las explicaciones neurofisiológicas en los años 60, 70, luego se dio paso otra vez a las de corte psicolingüístico, y en la actualidad, gracias a los avances de la medicina, a las nuevas técnicas de imagen estructural y funcional del cerebro, lo que estamos haciendo es, por un lado, la neurofisiología y, por otro lado, hacer hincapié en los aspectos psicológicos relacionados fundamentalmente con la personalidad y la autoestima. La medicina, como una disciplina científica que nació a la vez que el primer ser humano se puso en la Tierra, hizo que las primeras explicaciones fuesen evidentemente de este tipo, considerando que el problema era orgánico. Pero realmente considerar que hay una relación unicausal y lineal entre lo que desencadena la tartamudez y la propia tartamudez nos lleva a que precisamente no podamos explicar la tartamudez. ¿Por qué? Porque lo que sí sabemos es que hay muchos factores interrelacionados. Hay tantos elementos implicados que la explicación de etiología orgánica dada por medicina no nos puede satisfacer totalmente. Por otro lado, la medicación con antipsicóticos, ya sabéis, la norfatina o la cipaxidona, tiene muchísimas contraindicaciones. Recordemos que son medicamentos fuertes, antipsicóticos, que se dan en enfermedades tan graves como la esquizofrenia o enfermedades tan graves como el trastorno bipolar. Algunos trabajos que conste que dan buenos resultados de este tratamiento medicamentoso. Por ejemplo, en el año 2012, en la revista española de psiquiatría, Atlas Españolas de Psiquiatría, se presentó la mejoría obtenida por un paciente tras 6 semanas de tratamiento, con olanzapina 5 mg por día. Pero evidentemente un estudio de caso único no puede permitir generalizar resultados, y hay muy poquitos trabajos publicados al respecto. Hablando de las causas neurofisiológicas, voy a hacer un pequeño repaso muy breve sobre las diferentes orientaciones de tipo neurofisiológico. En realidad están girando todas alrededor del mismo. Y si habéis leído, que supongo que sí, habéis visto este número de Mente y Cerebro, ¿lo habéis visto? ¿Lo conocéis? Sí, ¿no? Viene un artículo dedicado, titulado, fijaos, Neurología de la tartamudez. Es decir, estamos otra vez con el tema de la neurología en el estudio de la tartamudez. Entonces os decía, Orton y Travis en los años finales de los años 80
hablan de la ausencia de dominancia histérica cerebral para el lenguaje. Después, autores como Wester, por ejemplo, en el 97, habla de la habilidad y el funcionamiento de áreas encargadas del control motor en ese hemisferio ordinario y la activación de áreas que no deberían de activarse, que corresponden al hemisferio derecho más vinculado con las emociones y las conductas anticipatorias. También tenemos las teorías de Brown y Pauls ya casi en el año 2000, y lo que nos hablan lo mismo que ya había planteado hace como 30 o 40 años antes Tomatis, un otorrino muy conocido en Francia, que trabajaba la dislexia especialmente, y hablaba de este problema, dificultades en el control auditivo de la voz, por escasa activación del lóbulo temporal izquierdo. Y por último, por citar una teoría más, tenemos las de Pelham del año 2004, y lo que nos dice es que los ganglios basales fallan cuando nos dan la información necesaria para sincronizar y estimular, a la vez estimulan de forma inapropiada la producción de dopamina, que lo que hace es generar una desinhibición de impulsos motores y conductuales. Esta hipótesis, por ejemplo, de Pelham se vería apoyada por aquellos casos en que la reducción de la tartamudez fue consecuencia de la administración de drogas antagonistas de los receptores de dopamina. Yo creo que lo importante es que tengamos en cuenta que los importantes avances que hubo en los últimos años en medicina nos han permitido estudiar de forma detenida cómo funciona el sistema nervioso central. Y así, en este camino, la medicina y la psicología empiezan a cogerse de la mano. Y entonces nos planteamos que si tenemos factores predisponentes, que pueden ser de carácter hereditario o que pueden ser adquiridos, y unos factores desencadenantes en el mantenimiento, factores ambientales, factores psicológicos y factores conductuales. En este punto, por lo tanto, y como no se trata de armar el asco a mis sardinas y defender la psicología y la logopedia y criticar un poco la medicina, pues lo que diría es que la psicología y la logopedia nos han enriquecido, esto lo pongo entre comillas, con un verdadero número importante de alteraciones de la personalidad. Los libros que cuando yo era estudiante manejaba daban una serie de características psicológicas a las personas que sufrían de tartamudez, como traumas infantiles, nerviosismo patológico, ansiedad, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mensaje que se transmite es: tartamudeas porque es inseguro, eres demasiado nervioso, tienes un trauma o dos. Bien, este era un poco el mensaje, ¿no? Pero alguna vez hemos dicho, o alguien nos ha planteado, te sientes inseguro o estás muy nervioso, simplemente porque tartamudear te provoca todos esos sentimientos relacionados con tu autoestima, con tu personalidad, con lo que la sociedad crees que espera de ti y con lo que tú crees que no eres capaz de hacer. Entonces, en este sentido, un estudio de Saint-Gobain en el año 2005, en el que trabajó con una población bastante importante de personas con tartamudez, porque eran 550 sujetos, no está mal, no está nada mal, se llegó a la conclusión de este trabajo de que el 16% de la población con tartamudez sí presentaba problemas de ansiedad. Bien, pues ya nada. Resulta que la población de personas con tartamudez es la que menos ansiedad tiene de la población general. ¿Por qué? Porque los estudios sobre ansiedad dicen que una de cada 4 personas en nuestro país sufre de problemas de ansiedad. Bien, en resumen, que acabamos siempre planteándonos que las personas tienen una enfermedad. Hasta aquí, esto es lo que encontramos. Pero voy a explicar un poquito lo que nos decía la psicolingüística, porque fue otra de las aportaciones importantes. La psicolingüística, así muy brevemente, nos dice que tenemos dificultades en la planificación cognitiva. Es decir, dificultades para planificar una oración. Evidentemente, cuanto más larga es, más dificultades vamos a tener. Y también nos dice que hay dificultades en el área de lenguaje. Los sujetos con tartamudez obtienen diferentes puntuaciones en los test de lenguaje. Bien, esto yo creo sinceramente que no quiere decir mucho. ¿Por qué? ¿Son causa o son consecuencia de la propia tartamudez? Tampoco lo tenemos claro. Hecho este repaso, quiero terminar esta pequeña parte diciendo que, sea cual fuere la explicación con la que pensemos identificarnos, si es que queremos identificarnos con alguna, si es que realmente alguna nos convence, todas, en mayor o menor grado,
se caracteriza por partir de puntos de vista más o menos científicos, pero que solo alcanzan a explicar la tartamudez de una forma muy parcial. Decía que con respecto a los tratamientos pueden agruparse teniendo en cuenta estos marcos teóricos que hemos estado viendo. Hay muchísimos más tratamientos aquí. He hecho una pequeña síntesis de los más relevantes. El error de retroalimentación ósea aérea, podemos decir que, sin denominarlo así, evidentemente procede de la más profunda antigüedad, porque el propio Demóstenes, de forma rudimentaria, fue el primero que utilizó este tipo de técnicas. Cuando hablaba, aparte de hablar con las piedras en la boca, hablaba a la orilla del mar para que el ruido del mar no le permitiese oír su propia voz. Entonces, estas técnicas de retroalimentación ósea aérea, como puede ser el seguimiento, el movimiento, la rítmica, la retroalimentación antipilotada, los francés, eso no voy a ponerme a explicarlas, es algo que no consideramos oportuno, si no seguimos adelante. Luego vienen las técnicas relacionadas con el condicionamiento y, como decía, con la psicología, el refuerzo positivo, la extinción del tipo fuera, técnicas que se fijaban también en el patrón de habla, y era cuando trabajamos con el habla rítmica o el metrónomo, y técnicas que buscaban reducir la ansiedad, como el entrenamiento de feedback, ya sea de electromiográfico o de respiración, y las técnicas clásicas ya de respiración y relajación. Bien. Un estudio realizado en 2007 por la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que se analizaron todas las publicaciones en lengua española, inglesa, francesa e italiana, que reunían unos criterios fundamentales, eso sí, de rigor científico, es decir, por ejemplo, mínimo 20 sujetos de muestra. ¿Vale? Pues con esto se concluyó que no se puede demostrar con rotundidad que la efectividad de las intervenciones realizadas ni en niños ni en sujetos adultos, y que incluía todo tipo de tratamientos medicamentosos, logopédicos, psicológicos, etc., conseguían resultados efectivos, rotundos y claros. Entonces, llegamos a este punto y diremos, bueno, ¿y ahora qué? Esto más o menos nosotros ya no sonaba, ¿verdad? Ya tenemos una idea de que las cosas eran así. Podemos preguntarnos, ¿existen otras formas diferentes de ver la tartamudez? ¿No será que la tartamudez es un elemento más de la diversidad humana? ¿De esa diversidad humana que está exenta de patología? ¿No podríamos decir ya, basta a considerar que las personas que sufren de tartamudez son personas enfermas? En este sentido, me adhiero a lo que dice el Oriente sobre incluir un término nuevo. Bueno, yo creo que a veces lo más importante no es cómo lo denominemos, sino la carga que le pongamos detrás. Él nos habla de introducir el concepto de transfluidez o transritmo. Es decir, las personas que tartamudean presentan un patrón de habla, una emisión, que es lingüísticamente sana, pero que es singular. Que es singular, pero que es sana. Un espectro de ejecuciones lingüísticas emitidas por las personas tartamudas. Y que es un amplio abanico. Y rechazar ya una vez por todas la incompatibilidad binaria de o eres fluido o eres tartamudo. Es que en el medio no hay nada más. Es decir, eres alto o eres bajo. No puedes tener otras opciones en el medio. No puede haber otras diferencias. Entonces, para defender esta postura, voy a volver un poquito atrás en la perspectiva multifactorial que hablábamos antes. Muchas investigaciones hablan del factor genético no se manifiesta si no hay un ambiente psicológico y un ambiente social propicios. Igualmente, un factor fisiológico en un determinado ambiente social puede producir efectos psicológicos que a su vez contribuirán a que ese tartamudeo se consolide. Así pues, entiendo que el rechazo social o diferente provoca una reacción de ansiedad en la persona que tartamudea. Y esa persona trata de evitar a toda costa ese tartamudeo. Y a veces no lo consigue, o muchas veces no lo consigue. Incluso cuanto más ansioso se ponga, más difícil va a tener conseguirlo. Esto va a llevar a un bloqueo, que va a dar lugar, a su vez, a mayor ansiedad. Y esto sería el círculo vicioso de la tartamudez. Y es este carácter precisamente cíclico y fluctuante el que apoya este tratamiento. Como señala Leitch, el problema fundamental de la tartamudez no es la dificultad en el ritmo del habla. El problema es la lucha
encarnizada que se cruce contra las sílabas y contra las palabras y las consecuencias que ello implica, porque existe la necesidad de ocultar esa diferencia, el miedo a ser rechazado y el miedo a fracasar como hablar. Bien, entonces yo cuestiono. Vamos a ver que la tartamudez, primero, o mejor dicho, no cuestiono, afirmo, la tartamudez es un patrón diferente al de habla fluida. Pues vamos a ver qué es un patrón de habla fluida. Vamos a esperar qué consideramos nosotros que es hablar perfectamente, ser fluidos. Bien, pues ser fluido implica, en primer lugar, la continuidad. Bien, esto es lo que define a las personas que no tartamudean, no tienen tropiezos al hablar. Y yo os pregunto, ¿cuántas personas hablan sin decir en algún momento esto, volver atrás, repetir la frase, repetir varias palabras de la frase, interrumpirla? La comunicación es un proceso activo en el que yo, cuando estoy hablando, estoy pendiente de mis propias reacciones, de transmitir mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, de que vosotros los estéis captando, de ver la expresión que ponéis, qué le está pasando en vuestro cerebro, qué estáis sintiendo, qué estáis pensando cuando yo estoy hablando. Por lo tanto, es un fluir, es algo muy activo. Bien, entonces, esas pausas que yo pongo, que vosotros ponéis, que todo el mundo pone, lo que sucede, la diferencia con una persona que tartamudea es que normalmente la persona que está tartamudeando lo vive de forma diferente a quien se considera fluir, aunque a veces hay personas que evidentemente se están atascando y no se consideran tartamudas, ¿verdad? La velocidad del habla. Muy bien, vamos a hablar de la velocidad del habla. Pues más o menos entre un 30 y un 40% del tiempo que hablamos son pausas. Así que la velocidad de fluidez no tiene mucho, porque ha parado un montón de veces. Lo que sucede es que una persona que no se considera tartamuda, que no sufre de esta problemática, forma parte del discurso normal, sin más. El ritmo. Bien, el ritmo es lo que cuando trabajaba con ellos siempre decía, vamos a intentar hablar con bonitas, ¿vale? Haciendo pequeñas notas musicales. Vamos, como si cantásemos un poquitito. En eso dice que los gallegos lo hacemos muy bien. Entonces, bien, eso es tener ritmo. Las personas que tartamudean no tienen ritmo, estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, políticos, señoras políticas, discúlpenme, políticos que hablan pesadísimo, ¿verdad? ¿Qué discurso tan lineal? ¿Dónde está el ritmo? ¿Dónde está la melodía? Vale. Y, por último, vamos a hablar de la suegra. El hablar sin atascarse no genera tensiones musculares innecesarias, pero todos conocemos a personas que generan muchísima tensión cuando están hablando. Por tanto, yo creo que la diferencia radical entre una persona que sufre tartamudez y que no es como la persona tartamuda vive su tartamudez. En un principio, bien es verdad que son las influencias externas las que además nos van a marcar. Es decir, ¿qué pasa a los demás? Lo que pasa es que todo eso que pasa a los demás con nosotros estamos hablando nos lleva a sentir la sensación de necesito evitarlo y quiero reaccionar ante esa disfluencia. Por lo tanto, empiezan a aparecer lo que en principio era solamente externo, los demás, empiezan a aparecer un montón de factores de tipo interno que lo que van a hacer es llevar a la consolidación de la tartamudez. Entonces, en este proceso de la tartamudez hay una serie de elementos que están interrelacionando aquí. Esos elementos son, en primer lugar, el factor motor verbal. En segundo lugar, las emociones que yo estoy sintiendo. Incluso me lleva a tener fuertes reacciones fisiológicas. Por ejemplo, aumento de la tasa cardíaca. Hay un factor cognitivo interpersonal, lo que yo estoy sintiendo dentro, y el resultado final es cómo se altera ese proceso de comunicación. Entonces, esto me lleva a hablar de algo que toqué antes por encima, muy por encima, que es el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto y la autoestima que viene a continuación? Pues el autoconcepto y la autoestima son dos elementos fundamentales en nuestras relaciones interpersonales, que nos ayudan a tener salud mental, que nos ayudan al éxito profesional, que nos ayudan a comunicarnos con los demás. Por lo
por tanto, son de especial interés cuando hablamos de la temática de la tartamudez. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras habilidades y características? Tanto de carácter físico como de carácter psicológico. Soy inteligente, soy alto, etc. Bien. Es algo que se empieza a formar desde que nacemos, pero digamos que se consolida a lo largo de la infancia y la adolescencia, de forma que más o menos entre los 15 y los 30 meses ya tiene lugar la conciencia de sí mismo, que es cuando un niño pequeño se mira en el espejo y sabe que es él. Ya empezamos a tener nuestro propio yo, nuestra propia identidad y a diferenciarnos de los demás. Pues nuestro concepto tiene una característica fundamental. Hay una parte de eso que en principio parece que es subjetivo, hay una parte que es valorativa, que es como yo me considero, como yo me veo, y esa es mi autoestima. Yo puedo ser una persona muy inteligente, muy simpática, muy agradable, sin embargo tener baja autoestima, porque yo no me considero, mi percepción sobre mí no es positiva. Bien, el concepto y la autoestima es muy importante en las personas que no lo vean. ¿Y por qué son muy importantes? Porque esas personas van a hacer cómo es nuestro concepto, nuestro autoconcepto, cómo es nuestra imagen sobre nosotros. Joaquín ha lanzado algo por el aire hace un ratito. Nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros especialistas, nuestro psicólogo, nuestro logopeda, nuestro médico, son personas relevantes en nuestra vida. Y ellos tienen un estereotipo sobre nosotros. Son tímidos, son retraídos, indecisos, nerviosos. Son personas con ansiedad. E incluso, lo que es más terrible todavía, diría yo, que es difícil saber qué es más terrible, pero bueno, tienen un menor nivel de competencia académica o profesional. Estos rasgos negativos han hecho que, por ejemplo, Rothstein diga que los rasgos de personalidad negativos atribuidos habitualmente a las personas tartamudas puede que no sean exactos, pero no quiere decir que dejen de ser frecuentes y consistentes. Una investigación realizada en el País Vasco en 2007 con una población amplia de sujetos control, un grupo control que se llama, y solamente 37 con tartamudez, se puso de manifiesto que las personas con tartamudez obtienen puntuaciones significativamente bajas en la autoestima. Pero estas puntuaciones, los mismos autores han dicho que no han sido estadísticamente significativas. Afortunadamente, una investigación realizada en el Reino Unido en el año 2003 ha puesto de manifiesto que los profesionales especialistas empiezan a dejar de tener este estereotipo, esta imagen sobre las personas que tartamudean. ¿Qué sucede? Pues que la presencia de estos estereotipos negativos tiene la potencialidad de conducir a un peor rendimiento. Es lo que se llama la amenaza del estereotipo. Cuando espera un poco de nosotros, seguramente consiga un poco. Esto se estudia mucho con los alumnos. Los profesores que tienen altas expectativas con respecto a sus alumnos consiguen mejores resultados académicos. Entonces, este estereotipo negativo lleva a limitaciones educativas, laborales y sociales. Lo que algunas investigaciones me parece muy interesante señalar, que algunas investigaciones lo que han concluido es que los individuos, que normalmente son fluidos, pero que en un determinado momento tienen un atasco, generalizan esos sentimientos internos que sienten sobre esa situación en concreto, lo generalizan en las personas que se atascan continuamente. Dicho de otro modo, las disfluencias temporales se producen cuando una persona está nerviosa o está tensa, y es posible que la gente generalice sus sentimientos a las personas que tartamudean, considerando que son siempre personas muy nerviosas y tensas. Sin embargo, yo he puesto dos ejemplos, nada más, dos investigaciones, pero muchas más. No existen razones de peso desde la investigación para pensar que una persona que tartamudea presenta una personalidad que difiere sistemáticamente de la de quien no tartamudea. Y aquí tengo que hablar de otra cosa relacionada con la psicología. Tengo que hablar de las atribuciones. ¿Qué son las atribuciones? Pues son las explicaciones de las causas, los motivos y las razones por que tiene lugar algún suceso. Cuando nosotros atribuimos de un suceso determinado
tiene que ver con algo interno, con algo nuestro, entonces aumenta la motivación y la autoestima cuando conseguimos el éxito. Pero si al contrario consideramos que la causa es interna, cuando hay un fracaso, entonces la motivación y la autoestima descienden. Esto es lo que pasa en la carta poder. La culpa es mía, yo no puedo controlarlo. No soy capaz de dominar. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay influencia? Pues cuando no hay influencia, la persona con baja autoestima, con sensación de fracaso y de no poder superar el problema, lo que dice es: el control es externo, es inestable, es incontrolable. Es decir, esto que ha sucedido, esta suerte que he tenido de no haberme atascado en este momento concreto, ha sido porque he tenido mucha suerte. O ha sido porque la otra persona me ha ayudado, porque la otra persona me inspira confianza. En resumen, ¿es un círculo vicioso o es una espiral? Como queramos ver. Entonces podemos decir, bueno, llegado a explicar todo eso, que a lo mejor también intuíais o sabéis ya, podéis decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora de qué nos vas a hablar? Pues ahora os voy a decir cómo encarar el problema, cómo entiendo que se puede encarar el problema. Y el problema se puede encarar desde la psicología positiva, que tiene mucho que aportar. La psicología positiva trata de comprender científicamente aquellos procesos que se encuentran a la base de nuestras emociones y de nuestros pensamientos positivos, los cuales, en última instancia, nos conducen a la felicidad. Por tanto, se centra no en estudiar las patologías, como hace la psicología tradicional, sino en mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas en general. No es un movimiento espiritual, no es un movimiento filosófico, es una trayectoria de carácter científico, en el que se trata de comprender las emociones positivas, explicando los procesos que tienen lugar en nuestro cerebro cuando una persona se siente feliz y satisfecha. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es pensar y entender que primero somos personas. Después somos personas que tartamudean. Nunca debe centrarse nuestra vida solo en la tartamudez, porque somos muchas otras cosas más, ¿no? Valorar nuestro potencial es fundamental. Y considerar que la tartamudez es algo más de nosotros es algo positivo y prioritario. Como la tartamudez afecta a nuestra personalidad de una forma global, el tratamiento dejamos el enfoque, como queramos llamarlo, ha de ser global. Es decir, hemos de atender aspectos cognitivos, aspectos emocionales y aspectos conductuales. Por tanto, empezar a confiar en nosotros mismos y en nuestra autoestima, mejorándola, es fundamental para conseguir el éxito. Es importante considerar que nuestros fracasos se deben a variables que podemos controlar, como por ejemplo el esfuerzo. El esfuerzo nos permite controlar el resultado final. Nos permite generar sentimientos de control y expectativas de prevenir el fracaso en el futuro. Pero nunca debemos considerar que nuestra falta de capacidad es lo que origina nuestro problema. Porque eso lo que hace es aumentar sentimientos de incompetencia, sentimientos de pérdida de confianza en nosotros mismos. Cuando se obtiene el éxito, es fundamental considerar que resulta de nuestra capacidad y de nuestro esfuerzo. Y nunca es la suerte o la ayuda de los demás. Porque si consideramos eso, lo último que acabo de decir, la suerte o la ayuda de los demás, nosotros no podemos controlar eso. No somos los responsables de nuestro éxito. Y nosotros tenemos que ser responsables de nuestros éxitos. Y si consideramos que se lo debemos a que alguien nos ha ayudado, entonces lo que podemos sentir es gratitud, pero nuestra autoestima sigue estando lesionada. Otra cosa importante es tener claro que lo que buscamos es la comunicación, no la actividad normal. Lo que buscamos no es ser unos grandes senadores. Hablar lo que pretende es comunicar. Y lo que queremos es comunicar. Pensemos, por lo tanto, más en comunicar y pensemos menos en la conciencia. Y bueno, no nos exigimos tanto. ¿Qué pasa si alguna vez nos atascamos? ¿Quién nos ha atascado nunca? Es importante, por lo tanto, que nos podamos permitir atascarnos para que no generemos más ansiedad de la que deberíamos de tener en una situación puntual o una situación de comunicación general. Otra cuestión importante es tener en cuenta que las reacciones emocionales resultan de la interpretación que nosotros hacemos de la situación, pero no de la situación en sí misma.
una misma situación vista por otra persona, de forma más objetiva, posiblemente no tenga el alcance que nosotros le estamos dando. Entonces, cuando intentamos controlarnos y luchamos desesperadamente, es posible que nos suceda exactamente todo lo contrario. Es algo así como cuando dices, no puedo reírme si pasa esto, ¿vale? Seguro que te vas a reír siempre. Siempre te sale la risa y no te puedes controlar. Desarrollemos, por tanto, la capacidad de afrontamiento, porque desde la psicología cognitiva actual se trabaja mucho la capacidad de afrontamiento. Eliminemos los pensamientos negativos. Aquí estamos pensando siempre en negativo. No voy a ser capaz de superar este examen, no voy a ser capaz de decir esto, no voy a ser capaz. Pero ¿cómo queremos conseguir hacer algo si siempre nos estamos diciendo no soy capaz? Tendremos que decir sí voy a conseguirlo. Es el resultado de mi esfuerzo y de mi capacidad. Y esas dos cosas unidas son muy importantes. La tenacidad sabemos también que es muy importante. Entonces, trabajemos la capacidad de afrontamiento. Es un proceso que se pone en marcha cuando la situación o el entorno nos resultan amenazantes. Alimentemos los pensamientos positivos. Evitemos los sesgos y las creencias inadecuadas. ¿Cuántas veces estamos nunca lo haré, nunca lo haré? Trabajemos entonces las habilidades de afrontamiento. Entrenémonos en autoinstrucciones para modificar nuestro diálogo interno, nuestra conversación interna, lo que nos decimos a nosotros mismos. No sea una interferencia en nuestra vida. Y ya, para finalizar, quisiera dedicar unos momentos a hablar del efecto Pygmalión. Es la profecía que se autocumple, y que dirijo especialmente a los padres. Cuando creemos algo sobre una persona, esto tiende a influir, ya decía anteriormente, en el rendimiento de esa persona. Cuando colocamos etiquetas, las etiquetas acaban devorándonos. Y la persona acaba por asumir ese papel que la etiqueta le ha asignado. Pensemos que nuestros hijos pueden dar todo lo posible, y lo van a dar. Y extendámoslo a nuestro entorno, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Por último, pensemos en las personas y no en su cultura. Tartamudear no puede ser lo que defina nuestras vidas, o no lo puede ser el ser más altos, más bajos, más simpáticos o más aburridos, más cultos o menos cultos. Lo que nos define personas, es ser personas de bien. Muchas gracias por vuestra